con las tertulias de Javi. Ahí había esas tertulias, van preparando un libro, les faltaba uno, no sabía con quién, llegué yo de novato y dije, pues yo mismo. Me lancé a la piscina sin saber si había agua o no había agua. Finalmente no la había, afortunadamente, porque tampoco sé nada. Entonces me di el coscorrón y todavía me sigue el dolor de cabeza como las secuelas del COVID. Desde entonces, y a pesar de todo ello, gran amigo conjuntamente con Yolanda, su esposa. Como podéis observar, su pósito de conocimientos es inabarcable. Lo va a demostrar. Todo para ti, pero con cuidadín. Yo esta mañana, buenas tardes a todas y a todos, le he hecho una queja formal a Ángel porque solo dejaba 10 minutos. Digo, en 10 minutos yo no puedo explicar la historia de Olmedo, es imposible. Bueno, entonces voy a tratar de ajustarme a 15 para hacer una introducción básicamente de lo que quiero contar. Y voy a empezar por algo que yo alguna vez lo he dicho ya. A mí me hubiera gustado haber nacido en Olmedo. Muchas veces pienso... Lo dice un vasco, Sí. Como los vascos nacemos los de Bilbao, nacemos donde queremos. Muchas veces he pensado la suerte que tenéis los olmedanos de vivir en esta villa, porque cada vez que uno transita por sus calles o ve un edificio o se encuentra con un rincón o con una piedra, ve cómo la historia rezuma por todos los lados. Tanto Jesús como José María ya lo han apuntado y podemos comentar muchísimas más cosas. Es decir, aquí hay un pozo de historia impresionante, historia popular, historia de patrimonio, historia de las batallas que ahora aludía José María, ahora las comentaré, impresionante. Yo he tenido la suerte con los olmedanos que han nacido aquí, pues de vivir aquí 22 años que llevo. De esos 22 años, los 4 últimos, me he dedicado a estudiar, a consultar, a investigar, a leer legajos, a ir a bibliotecas, archivos y demás, para poder escribir la historia de Olmedo. Y ya la he terminado, ¿vale? Una historia que yo espero que veáis próximamente. Estamos en el proceso de edición, estamos en esos trámites, y yo espero que disfrutéis de ella igual que he disfrutado yo escribiéndola, mucho. Porque lo que pretendo hacer con ella es, además de contar la historia de otra manera a otras historias que se han escrito, con un lenguaje además asequible, un lenguaje popular, no es ninguna tesis doctoral, aunque sí soy riguroso en las fechas, lógicamente, y en los datos. Lo que he querido hacer fundamentalmente es poner en valor determinados aspectos que hasta ahora no se habían puesto o no se habían conocido, o que yo en el transcurso de una labor que yo digo de arqueología documental he descubierto. He descubierto varias cosas de Olmedo que hasta ahora se desconocían y bueno, alguna os voy a apuntar aquí. Otras las dejaré en el misterio y lógicamente alguna tengo que dejar sin contar para que compréis el libro cuando salga. Bueno, si uno construye la historia, para construir la historia, lógicamente te tienes que basar en testimonios escritos, en documentos, para ver qué pasó. Independientemente de las 2 batallas que citaba ahora José María, la primera batalla, las 2 batallas por las que Olmedo es muy conocido históricamente. La primera fue el 19 de mayo de 1445, miércoles, a las 5 de la tarde, hora torera. Duró 2 horas, tampoco duró mucho.
1500 por un lado, 1500 por otro. Juan II, el padre de Isabel la Católica, viene desde Arévalo. Los infantes de Aragón están aquí en Olmedo, ¿vale? Y en un lugar llamado Los Estragales, que Ángel conoce bien y que vosotros los de Olmedo también conocéis, pues ahí se celebró la batalla. No se llama Estragales porque hubo muchos estragos en la batalla. Se llama Estragales, bueno, en el libro lo pongo, porque estragos son los restos de las tejas de la ermita que se levantó en honor a esa batalla, que en principio fue llamada por el rey Juan II, él mandó edificarla, se llamó Ermita de Santi Spiritus de la Batalla. Luego aquí ha sido conocida como Ermita del Rey, ¿vale? Bueno, esa primera batalla y la segunda, que fue en 1467, el 26 de agosto, de la cual luego daré un dato muy, he dicho 4 muy, importante. Muy importante. Todo el mundo sabe que fue aquí Enrique IV, el impotente, su hermano Alfonso, al que luego envenenaron, luego hablaremos de los venenos, estaban muy en la época también. El dato muy importante que habrá que reivindicar es que en esa batalla, por primera vez en España, y esto habría que decírselo al Ministerio de, no sé de quién es, el Ministerio de Defensa o alguien, para que monten un monumento a Olmedo, porque fue la primera vez que se utilizó un elemento de artillería, una bombarda. La artillería surgió en esa batalla, en 1467, en España. Lo digo como dato, así. Hay que poner hitos. No hay, yo estaba también leyendo, creo que en Niebla, en Huelva, se utilizó antes algún tipo de cañón también. Nada, ¿No? nada. Yo lo desmiento, que además no me interesa. Vamos a ver, es como... No, vea, Miguel. No, lo he cotejado, sí, y se dice que es aquí, pero ya nos interesa que sea aquí. Pero es como, daré otro dato, por ejemplo, que no tiene nada que ver, me salto eso, como hacéis preguntas, me lo salto. A ver, yo sostengo, mantengo y documento que el primer convento en España de monjas de clausura es Santi Espíritu, en 1128. Y hay mucha, el primero en España, y lo mantengo. Y hay otro que dice, otra autora que dice por ahí, lo pongo en el libro de todas formas, que si había otro en Sevilla, pero no se sabe muy bien la fecha, parece ser que en 1134, digo, pues tate, nosotros 6 años antes. Ya está. Y entonces lo mantengo. Entonces, bueno, que no lo sabemos, es que no estábamos allí. Entonces, pero bueno, es verdad que en los documentos de la batalla, tener en cuenta que en estos momentos, es que no he empezado todavía, en estos momentos, todas estas cosas las sabemos porque a estos reyes siempre les acompañan escribanos, les acompañan levantadores de actas, notarios, y entonces lo dejan escrito. Claro, es el documento que tenemos, y si nos han dicho que ahí sale la bombarda o lombarda llamada, de las dos maneras, por primera vez, pues dices, pues oye, me quedo con esto, ¿vale? Nos tenemos que agarrar a esas fuentes, vale. Pues yo, hablando de esas fuentes, el libro lo comienzo, doy 4 pinceladas solo, lo comienzo hablando de los viajeros que han tenido Olmedo. Cuando digo viajeros, el libro se va a titular Olmedo para el viajero. Viajeros me refiero a personajes importantes que han llegado aquí y que nos han dejado escrito cómo era Olmedo o cómo erais vosotros o vuestros tatarabuelos hace un montón de años. Algún ejemplo os voy a leer textual para que veáis cómo erais. Yo ahora en este caso, como soy de Bilbao, pues me digo. Pero vamos, en el año 1400, hablo del siglo XV, en 1467 hay un señor bohemio, de la Bohemia, que viene de allí, que se llama León de Rosvital, da igual el nombre. Este señor viene a Olmedo por encargo de Enrique IV, el impotente, que le tenemos, era un rey nuestro, digo, de Olmedo. Olmedo es villa de Realengo, fue tenida por 7 reyes, 4 reyes y 3 reinas, entre ellos Enrique IV. Bueno, pues Enrique IV manda a este hombre que venga aquí, que esté unos meses y que haga una inspección, a ver qué hay aquí.
aclaro. Cuando decimos que viene este viajero, no es que es un señor solo, que viene aquí el pobre. No. Viene con algo más de 40, un séquito de 40 personas y 52 caballos. Esto que hablaba antes José María de la cabeza, de tirar la cabeza y jugar, de cortarle la cabeza y demás. Claro, imaginaros en 1467 que de repente a los habitantes de Olmedo les llega un señor con 40 de ellos y 52 caballos. ¿Y cómo viene? Pues viene con un papelito. Y ese papelito, que es un papelito firmado por el rey, por el propio rey, firmado aquí en Olmedo, Enrique IV, dice el papelito al león: que goce en su camino y en todas partes plena seguridad y franquicia, y que a donde quiera que vaya, le acojáis y lo tratéis favorablemente, y en lo tocante a la seguridad y presteza del viaje, le mostréis buena voluntad a él, a su séquito, a sus caballos, a sus cosas y a todos sus bienes, para que vaya por pasos, puentes, tierras, reinos, dominios, distritos, ciudades, fortalezas, castillos y villas, y cualesquiera otros lugares de mi jurisdicción, por tierra o por agua, sin pagar ningún tributo, peaje, gabela o cualesquiera otra exacción, y sin ninguna molestia. Le consintáis ir y venir y morar a él y a los suyos y a sus caballos y cosas, donde y como le fuese menester, proveyéndole de seguro y salvoconducto. Esto de la pulsera de los cruceros, todo incluido, una mierda comparado con esto. Es decir, esto es así, como viene. Claro, imaginaros ahora cuál pueda ser la actitud de la gente que estaba en Olmedo, que de repente vienen estos y dicen, ya va, a todo gasto. Pues dice el buen León cuando llega aquí, en sus informes dice: de esta ciudad, informe al rey, de esta ciudad, refiriéndose a Olmedo, no tengo que escribir otra cosa, sino que sus habitantes son peor que los mismos paganos. Porque cuando alzan en la misa el cuerpo de Dios, ninguno dobla la rodilla, sino que se quedan en pie como animales brutos, y hacen una vida tan impura y sodomítica que me da pena y vergüenza contar sus maldades. Y ellos mismos dicen que no se encuentra otra ciudad a esta semejante en toda Castilla, lo cual creo que sea sin ningún reparo, porque a nosotros, dice a los que vinieron, nos embistieron 3 veces con furia, queriendo entrar en nuestras posadas para saquearnos, y cuando alguno de nosotros salía, le escupían y afrentaban de muchas maneras, buscando motivos para poder matarnos, robarnos más cómodamente lo que teníamos. Viven entre ellos muchos paganos que se llaman sarracenos. Pero ¿quiénes son mejores? ¿Los cristianos o los paganos? No juzgo fácil resolverlo, dice el bueno de León. Bueno, pues así es. Es más, había aquí una costumbre, y ahora voy con lo de las cabezas y estas cosas. Bueno, ya sabéis que aquí teníamos la picota también. La picota estaba en la Plaza Mayor, ¿vale? Y era para eso, para hincar la cabeza al que ajusticiaban, le cortaban la cabeza, lo hincaban por allí o lo tenían colgadito. Claro, estuvo un tiempo en la Plaza Mayor, en el año no me acuerdo cuál, 1540 y algo me suena, pero no recuerdo ahora de memoria cuál, lo tengo por ahí escrito. Ya la gente de la Plaza Mayor se debía quejar, que los olorcillos que daba aquello, que eran muchos, mucha mosca, mucha historia, y entonces dijeron, vale, fuera. Lo sacamos extramuros y lo llevaron bajo la advocación y protección de la Virgen de la Soterraña. Y de bueno, son malos y por eso les castigamos, pero al menos que el alma lo proteja la Virgen, y por eso lo sacaron allí. De ahí que llamemos a ese barrio La Picota, ¿vale? Bueno, pues el bueno de León dice cómo teníais costumbre aquí vosotros, los de Olmedo, en este siglo. Dice, uno de los rebeldes, preso por el rey, fue llevado al suplicio con sus vestidos de oro y atado al rollo. En este caso habla al rollo. No es lo mismo, Jesús explica en un libro que no es lo mismo rollo que picota, pero bueno, aquí hablan del rollo, muchas veces se equivoca. Y atado al rollo, fue asaeteado con aquel traje.
y preguntando por qué usan aquel género de suplicio, me respondieron que era costumbre de aquella tierra ejecutar así a los condenados a muerte, no habiendo otra manera de suplicio. Al que ha de sufrirlo, el suplicio, le ponen la señal del blanco en la tetilla izquierda. Literal, lo digo. Y al que acierta, le dan 24 maravedíes. El dinero que así ganan se lo gastan en fiestas y banquetes. Pueden tirar el que quiera. Y esto no causa deshonra, antes se tiene por honra. Bueno, yo antes he dicho que a mí me hubiera gustado nacer en Olmedo. En este siglo no. O sea, lo dejo para otros, ¿vale? Pero ya veis las costumbres que había, muy normal. En esta época no era nada extraño. En el siglo XVI mejoramos un poco. Y hay otro señor que viene aquí, mandado por Felipe II, viene con Felipe II. Felipe II viene aquí, a Olmedo. Bueno, pasa por Olmedo, porque entra por una puerta, sale por la otra y se aloja en la Mejorada. Luego, el resto de la comitiva, estamos hablando de 200 o 300 personas, se alojan unos en Olmedo, otros en Alcazarén y otros en Pozal de Gallinas. Los de Pozal de Gallinas, por no contar las cosas, lo pasan mal, pasan mucho hambre y mucho frío, dicen que fatal. Pero bueno, este Enrique Cook, que viene con Felipe II en lo que llamamos la jornada de Tarazona, Felipe II iba hacia Tarazona caminando, haciendo un viaje, deja constancia y habló de los buenos caballeros que había en la villa. O sea, quiere decir que bueno, la visión de este hombre en el siglo XVI pues fue otra. Y dice incluso, Olmedo, villa famosa en Castilla la Vieja y bien cercada, tiene su sitio en tierra llana, proveída de pan y vino. Hay en ella 7 parroquias y 7 monasterios utrisque sexus, de ambos sexos. Tiene no es cierto, entonces no tenía 7, tenía 8, pero bueno, eso lo hablamos otro día. Tiene corregidor por su majestad, regidores y jurados, una buena plaza, buenas fuentes, ansí dentro de la villa como fuera de ella, buenos mayorazgos y caballeros, y la más gente rica. Tienen fama los rábanos que nacen en su distrito. Luego hablaré de los rábanos. Hay un capítulo entero que dedico a los rábanos de Olmedo.